En esta Semana Santa podemos pensar, cuando surgen situaciones en nuestras vidas, nuestra reacción inmediata es hacer algo, ya sea hablar con amigos, con el abogado, para que nos dé un consejo, o tratar de tomar la situación en nuestras propias manos. En Jesucristo aprendemos el ejemplo maravilloso de que Él se quedó callado ante los falsos testimonios. Él no dijo nada. Él encomendó su causa al que hace justicia. Y así sucede muchas veces aquí en la tierra con nosotros. Nos encontramos con situaciones muy difíciles, calumnias, encontramos falsedades, encontramos que no hay justicia, pero sabemos que Dios está allí observando, tomando cuentas y medidas de lo que va a hacer. La segunda pregunta es, ¿cuándo es un momento en la vida en el que necesitamos silencio ante Dios y poner toda nuestra fe en su plan perfecto para ti y para mí? ¿Cómo podemos tener fe en estos momentos tan dolorosos, tan angustiosos? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿por qué fue que Jesucristo vino a esta tierra? Vino para sufrir, para morir, para tomar nuestro lugar. Vino para darnos vida eterna, salvación, gozo y paz, para elevarnos a la misma presencia de Dios el Padre. Sí, esta Semana Santa, Viernes Santo, es muy significativa. Número 3. ¿Cómo crees que se sintió Barrabás durante toda esta situación? Él sabía que era culpable, que Jesucristo era inocente, pero aprovechó la oportunidad, así como Judas Iscariote. Judas Iscariote, aquel que vendió a Cristo por unas míseras monedas de plata. Estaba allí por el dinero, estaba allí por la posición que iba a tener, y cuando vio que no era lo que pensaba, entonces traicionó, así como Pedro, al Hijo de Dios. Pero vemos que hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro se arrepintió, Pedro lloró amargamente toda la noche, y se levantó con poder del Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000 almas al Señor. Judas sintió remordimiento, no arrepentimiento, de haber vendido al Hijo de Dios, y fue y se ahorcó. Entró a las tinieblas donde nunca más iba a salir. ¿Cómo crees que se sintió Barrabás durante toda esta situación? Realmente era un criminal culpable, pero fue liberado y Jesús tomó el castigo. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo en contraste a Barrabás? Podemos reconocer que somos culpables y que Jesucristo, el Hijo de Dios, es inocente. Mateo 27 y el versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador Pilato, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Ha seguido usted, amigo oyente, alguna vez una prueba de alto perfil? La tecnología actual puede literalmente llevarnos a la sala del tribunal como nunca antes para experimentar todo el procedimiento y seguir todo el juicio de Jesucristo. El juicio de Jesús, un juicio ilegal, un juicio que no era ético, un juicio falso, en la sombra de la noche.
Aquí tenemos a Jesús parado frente a Pilato, el gobernador, con la boca cerrada. No abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para defenderse, simplemente estaba atendiendo a la voluntad del Padre. La Biblia dice que fue como oveja al matadero, sin protestar, simplemente siendo el Cordero de Dios, obediente, que quita el pecado del mundo. La escritura que hemos leído, encontramos la prueba más infame de toda la historia de la humanidad. De todos los años de antaño, la corte ahora está en sesión. El juez es el honorable Poncio Pilato, gobernador de Judea. El demandante, el Sanedrín, líderes del tribunal judío, demandado Jesús de Nazaret, carpintero, predicador. Los cargos: blasfemia, oposición a los impuestos romanos de los judíos, incitación a una revuelta, afirma ser el Mesías y rey de los judíos. Los testigos: Herodes Antipas y la esposa de Pilato. Nuestro demandante presenta hoy al acusado Jesús de Nazaret al honorable Poncio Pilato por cargos que, según se afirma, merecen la pena capital, la pena de muerte. El demandante carece de autoridad para cumplir la pena de muerte. Jesús no tuvo un abogado. Jesús no fue defendido legalmente. El juez revisa la evidencia y las acusaciones contra Jesús sin encontrar ninguna falta en él, ninguna falla. Los demandantes insisten. El juez trae un testigo, su propia esposa. La esposa del juez dice que tuvo un sueño sobre Jesús y le ruega al juez que no tenga nada que ver con él. Los sueños tuvieron un gran significado en el siglo I y se consideraron como evidencia digna de ser presentada en un tribunal de derecho romano. El juez, vemos que presenta un segundo testigo, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Herodes testifica de la inocencia de Jesús al interrogar al acusado. El juez está en conflicto, no encuentra culpa en el acusado, pero no quiere mostrar favor al Sanedrín. El juez ofrece un compromiso al demandante persistente. Hará que los acusados sean golpeados por sus crímenes y puestos en libertad. Los demandantes exigen airadamente la pena de muerte y no aceptarán nada menos. Finalmente, el juez interroga al acusado. Ha hecho todo lo que estaba en su poder para exonerar al hombre que tenía ante él, que era acusado por los religiosos del momento. El juez le da al acusado una última oportunidad para testificar en su propio nombre a su favor y hacer su defensa, desesperado por una excusa para absorber al acusado. Jesús guarda silencio. Es un silencio sepulcral. Es un silencio que llama la atención porque cualquiera empezaría a gritar como hacen en las cárceles: ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Me han entregado aquí por envidia, por celos. El juez no tiene otra opción y da un suspiro y declara su veredicto: ¡Culpable! ¡Culpable! Sentencia: muerte por crucifixión. El juez libera a Barrabás a los judíos y envía al acusado a la muerte. Así es, amigo oyente, la gente prefiere siempre
al culpable en vez del inocente. La gente busca al pecador en vez del santo, del omnipotente, del Hijo bendito de Dios. El Dios poderoso, el Dios que nos ama, es constantemente rechazado por la sociedad. Es rechazado en los gobiernos, en las escuelas, en los diferentes lugares públicos. Muerte por crucifixión. Jesús, en su posición correcta, como el Hijo de Dios, es el único amigo oyente en toda esta escena que permanece en silencio y en completo control de sus facultades. Él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a pasar. No le gustaba porque iba a ser abandonado por su propio Padre. No ofrece defensa contra los crímenes de los que se le acusa falsamente. Solo le da a Pilato una frase: es como tú dices. Mateo 27:11. Él no se arrodilla y suplica misericordia. No enumera todas las curaciones y milagros que realizó a lo largo y ancho de los años, ni da testimonio de su inocencia. Él no sugiere que Barrabás sea ejecutado y que se le perdone la vida. Su silencio habla más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir, y Pilato está asombrado. Un día, tú y yo estaremos ante el juez. A diferencia de Jesús, no somos acusados falsamente. Más bien, somos verdaderamente culpables. Merecemos el castigo, merecemos el infierno por nuestros pecados. Somos pecadores por nacimiento y por práctica, y merecemos toda la ira de Dios. Pero debido a lo que Jesús hizo ese día, hace ya muchos años, tú y yo, amigo oyente, podemos irnos inocentes y libres, ser absueltos de nuestros pecados, ser absueltos de todas nuestras faltas y ser presentados ante Dios como si nunca hubiéramos pecado, por el hecho de reconocer y confesar nuestros pecados y aceptar a Cristo como Salvador. ¡Qué maravilloso! Hemos sido marcados, declarados como no culpables, inocentes por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Jesús tenía plena fe en el plan perfecto de su Padre Dios. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Él vino para ser obediente hasta la muerte. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, que toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios, para gloria del Señor. La verdad no necesita defensa. Jesús fue y es Rey de reyes y Señor de señores, bellamente inocente, bellamente ilustre, uno entre 10,000, que voluntariamente se enfrentó a la muerte valientemente por ti y por mí. Fue inocente y sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 27, 1 y 2.